Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de percepción computacional. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta nueva clase vamos a estudiar acerca de Transfer Learning, un tema que se ha popularizado bastante con el surgimiento de Deep Learning. Vamos a empezar dando una breve introducción al tema de Transfer Learning. Bien, aquí en esta imagen que ha sido tomada de un post de la página Medium, es una página interesante donde se crean blogs acerca de algunos algoritmos de Machine Learning, en particular de Deep Learning. Hemos tomado una imagen, justamente esta imagen, donde nos presentan cuál es la idea del Machine Learning tradicional y cuál es la idea de aplicar Transfer Learning. Dentro del Machine Learning tradicional, nosotros tenemos varios problemas, ¿ok? Y para cada uno de estos problemas, usualmente nosotros tenemos un conjunto de datos, donde usando este conjunto de datos y algún algoritmo de aprendizaje de máquina, nosotros construimos un algoritmo de predicción o un modelo de predicción. Entonces, para un problema tenemos para el problema 1 tenemos el dataset 1 y con esto creamos nuestro sistema de aprendizaje para resolver la tarea 1. Para un problema 2 tenemos que conseguir datos para formar un dataset 2 y de esta manera podemos construir o implementar un sistema de aprendizaje para resolver la tarea 2. Es decir, bajo el Machine Learning tradicional nosotros tenemos que diseñar tantos modelos de predicción como problemas tengamos que resolver. En este caso, el problema es que el conocimiento que se adquiere o que estos modelos tienen y en base al cual hacen predicciones no se mantiene o no se acumula. Esto es bastante diferente a lo que ocurre con el proceso de aprendizaje de los seres vivos, en particular de los seres humanos. Nosotros vamos acumulando conocimiento y vamos utilizando este conocimiento para hacer predicciones o resolver problemas más complejos o hacer predicciones más complejas. En este caso, el aprendizaje se desarrolla sin considerar la experiencia pasada o el conocimiento pasado que se pudo haber adquirido al resolver otras tareas. Esto es lo que, de hecho, hasta ahora hemos venido usando nosotros dentro de Machine Learning. Lo que nos proponen como idea dentro de Transfer Learning es que el aprendizaje de nuevas tareas o para resolver nuevas tareas se apoya o tiene como base el aprendizaje que se adquirió al resolver tareas pasadas o tareas previas. Entonces, en este caso, al hacer o al aplicar esta idea de construir sistemas que usen los datos disponibles y el conocimiento previo aprendido para resolver otras tareas, nosotros podemos acelerar el proceso de aprendizaje. Cuando digo acelerar, me refiero a tiempo y obviamente requerir quizá de menos datos. Podemos aumentar la exactitud de los algoritmos de predicción o inclusive, bueno, y esta es una de las potenciales aplicaciones o uno de los principales escenarios por los cuales se suele usar Transfer Learning, vamos a requerir menor cantidad de datos de entrenamiento. Entonces, ¿cuál es la idea del Transfer Learning? La idea del Transfer Learning es que tenemos dos problemas, ¿ok? El problema 1, el problema 2. ¿Ok? Entonces los voy a poner de manera común para los dos casos, Problem 1 y Problem 2. Para cada uno de estos problemas tenemos, como habíamos dicho, nuestros conjuntos de datos o nuestro conjunto de datos. Para el problema 1 tenemos el dataset 1. Con el dataset 1 construimos un sistema de aprendizaje para resolver el problema 1. ¿Ok? Y hasta ahí, digamos, todo es similar a lo que hemos venido realizando. Pero ahora, para resolver el segundo problema, ¿ok? Nosotros usamos el conjunto de datos que tenemos para resolver este problema y adicionalmente el conocimiento que aprendimos o el conocimiento adquirido cuando resolvimos el problema 1 y con esas dos cosas diseñamos el modelo para resolver el problema número 2.
Evidentemente, esta idea en concepto creo que queda clara con la forma en la que la hemos presentado, pero si la intentamos materializar, la pregunta es ¿y qué significa usar el conocimiento aprendido previamente o ese conocimiento cómo se representa? Bueno, pues esto es una de las cosas que vamos a verlo en un ratito, sobre todo para el escenario de redes neuronales artificiales. Una cosa importante de tener en cuenta justamente en esta imagen es que noten ustedes que acá hemos puesto el tamaño del dataset igual para los dos problemas. Esto tratando de dar a entender de que justamente para resolver cada problema necesitamos una cantidad suficiente de datos según el tipo de algoritmo que estemos utilizando para resolver este problema. En este caso, ustedes pueden ver que el tamaño de los datasets son diferentes. En particular, el tamaño del dataset 2 es menor que el tamaño del dataset 1, ¿ok? Y esto nos da a entender que para resolver el problema número 2, nosotros vamos a ocupar un menor tamaño de datos. Pero, sin embargo, esa menor cantidad de datos que tenemos involucraría, obviamente, una menor cantidad de información. Esa información faltante, esa información que no la tenemos en el dataset 2 porque es pequeño, la vamos a extraer del conocimiento adquirido al resolver el problema 1, que lo hicimos a través de este algoritmo de aprendizaje entrenado sobre este dataset, que es una muestra del problema que intentamos resolver. Entonces, el Transfer Learning puede ser aplicado en diferentes escenarios. Podemos aplicarlo en escenarios donde queremos construir modelos complejos en cuanto a su estructura. Es decir, por ejemplo, hablando de redes neuronales artificiales, cuando queremos construir modelos de Deep Learning y no tenemos tantos datos de entrenamiento, ese es uno de los escenarios donde podemos usar Transfer Learning. Otro escenario donde también podemos usar Transfer Learning es aquel donde quizás sí tenemos una cantidad importante de datos, pero sin embargo no tenemos el tiempo o el hardware necesario para entrenar estas arquitecturas bastante complejas que obviamente van a requerir un hardware especializado y en un gran nivel. Este es otro escenario donde nosotros podemos usar el Transfer Learning. O el otro escenario es cuando simplemente nosotros queremos, tenemos un dataset grande, tenemos el hardware necesario, pero nosotros queremos aprovechar de cierto conocimiento previo para mejorar la exactitud de las predicciones. ¿Ok? Entonces, Transfer Learning tiene diferentes escenarios de aplicación. ¿Ok? Y el escenario quizá más común es para acelerar el tiempo de entrenamiento de un algoritmo o para sobrellevar el problema de que no en todos los problemas que intentamos resolver vamos a tener una cantidad enorme de datos etiquetados para entrenar grandes redes neuronales artificiales o grandes modelos de Deep Learning. Ok, estos son los escenarios entonces donde podemos aplicar Transfer Learning. Cuando nosotros hablamos de Transfer Learning, usualmente vamos a escuchar palabras como dominio y tareas. Entonces, justamente aquí vamos nosotros a definir qué entendemos por un dominio y qué entendemos por una tarea. Un dominio en el contexto de Transfer Learning consiste de dos componentes. Un dominio que lo denotamos mediante D, ¿ok? No confundir esta D con la D que usábamos para denotar dataset. Esta D viene de domain o de dominio. Un dominio es una tupla que contiene un espacio de características, ¿ok? Y contiene una distribución de probabilidad sobre este espacio de características, ¿ok? Entonces, dominio para nosotros es un espacio, es una tupla formada por un espacio de características y una distribución de probabilidad sobre este espacio de características. Para un dominio determinado o un dominio dado, una tarea se define mediante dos componentes. Una tarea está formada por una tupla formada por un espacio de etiquetas o por un conjunto de etiquetas y una distribución de probabilidad condicional de cada una de las etiquetas para los ejemplos o los elementos del espacio de características. Esto se abrevia como el conjunto de etiquetas y esta n griega, que representa en este caso la función de predicción.
¿sí? Este es el algoritmo, en definitiva, de predicción que lo que hace es mapear vectores de características a etiquetas, ¿sí? Y este algoritmo ha sido aprendido o construido usando datos etiquetados, datos donde tenemos el ejemplo de entrenamiento, el vector de características con su correspondiente etiqueta. Para cada vector perteneciente al dominio, ¿sí? Este algoritmo predice la etiqueta correspondiente, ¿ok? Entonces, una tarea consiste en un espacio de características o un conjunto de características y un algoritmo de predicción. Entonces, dado un dominio y una tarea, definamos lo que implica el problema de transfer learning. En este caso vamos a hablar de dos tipos de dominio. Vamos a hablar del source domain y del target domain, ¿ok? Entonces es importante que subrayemos estos dos términos, el source domain, el target domain, y también vamos a hablar del source task y el target task. Ok, entonces con estos cuatro elementos el problema de transfer learning se define de la siguiente manera. Dado un dominio fuente, una tarea fuente correspondiente, así como un dominio target y una tarea target, el objetivo del transfer learning es permitirnos aprender una distribución de probabilidad condicional target, que sería la probabilidad de y target dado los x target en el dominio target, con la información ganada a partir del dominio fuente y la tarea fuente, donde, y ahí tiene sentido el transfer learning, el dominio fuente es distinto del dominio target o la tarea fuente es distinta de la tarea target. En la mayor parte de casos, un número de ejemplos etiquetados en el dominio de target son o están disponibles, pero esta cantidad de ejemplos de entrenamiento en el dominio target, ¿sí? Son exponencialmente más pequeños o son mucho más pequeños, en otras palabras, que el número de ejemplos de entrenamiento que nosotros tenemos en el dominio fuente. ¿Ok? Justamente lo que nos decían antes, ¿no? Entonces tenemos el dominio fuente con su target fuente y tenemos el dominio destino con su target destino. ¿Ok? La idea es construir o resolver un problema o una tarea del dominio target usando un conjunto pequeño de datos etiquetados del dominio target y el conocimiento aprendido en el dominio fuente al resolver la tarea fuente. Claro, en este caso la pregunta es de manera concreta qué es un dominio y qué es un target. Entonces aquí tenemos los siguientes planteamientos. Si dos dominios son diferentes, estos pueden tener diferentes espacios de características o diferentes distribuciones marginales. ¿Ok? Entonces nosotros aquí tenemos dos espacios de características, o más bien dicho, dos dominios diferentes, donde lo diferente son el feature space. ¿Ok? Nosotros acá tenemos imágenes del MNIST, imágenes del dígito 5 del MNIST. ¿Ok? Esto sería el dataset B. Y acá tenemos el dataset A, que son las mismas imágenes del dígito 5, pero ahora, como ustedes pueden ver, son de placas o de letreros numéricos. ¿Ok? Entonces, este sería un problema donde el dominio es diferente porque el feature space de un problema es diferente al feature space del otro problema. ¿Ok? Si dos tareas son diferentes, estas pueden ser diferentes porque tienen espacios de etiquetas diferentes o distribuciones de probabilidad condicional diferentes o probabilidades condicionales diferentes. Aquí tenemos un dataset X y un dataset Y, donde el objetivo en este caso es hacer una identificación de
rostros, ¿ok? Tenemos fotografías de rostros y en este caso las etiquetas son pues los nombres de las personas de estos que aparecen en estos rostros. Presumiblemente este es un dataset de presidentes o expresidentes de la República donde el objetivo es tomar una fotografía del rostro de un presidente, pasarla por nuestro sistema y nuestro sistema nos debe dar el nombre justamente de ese presidente. En este caso, el otro problema es, tenemos imágenes de rostros, en este caso de deportistas, ¿ok? Y el objetivo es, de nuevo, asignar nombres a esas fotografías, los nombres que corresponden a los personajes que aparecen en estas fotografías, ¿ok? En este caso, como ustedes pueden ver, tenemos diferentes etiquetas, ¿ok? Las entradas son imágenes de rostros, ¿ok? Imágenes naturales de rostros. ¿Ok? En ese sentido, el dominio es el mismo, pero sin embargo, las etiquetas son diferentes. En un caso estamos interesados en resolver el problema de etiquetar fotografías con imágenes de rostros de presidentes y en el otro problema estamos interesados en etiquetar imágenes o fotografías con rostros de deportistas famosos. ¿Ok? Si nosotros representáramos estas fotografías ¿ok? en un mismo sistema coordenado, pues estas fotografías se van a mezclar, porque al final son fotografías de rostros en escenas naturales, es decir, en escenas de la vida cotidiana. Mientras tanto que acá, justamente como se puede ver, dado que las imágenes en cuanto a su contenido, en cuanto a su estructura, en cuanto a su fuente de adquisición son, o al lugar donde se tomaron son diferentes, justamente eso nos da espacios de características o feature spaces diferentes. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, repito, un problema donde el dominio es diferente, la tarea es la misma, identificar el dígito 5. Acá tenemos un problema donde tenemos el mismo dominio porque las imágenes son imágenes de rostros de personas tomadas en ambientes naturales, sin ningún trucado en la fotografía o sin ninguna alteración del fondo. Pero lo que cambia en este caso es la tarea. Acá la tarea es, o lo que cambia, más bien dicho, es las etiquetas. Acá las etiquetas son los nombres de presidentes y acá la tarea, o las etiquetas, más bien dicho, son nombres de deportistas. La tarea acá es etiquetar presidentes, acá la tarea es etiquetar deportistas. No sé si queda claro entonces la diferencia entre dominio y tarea. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, con esta distinción entre dominio y tarea, a propósito, esto que tomé aquí es tomado del blog que les había dicho y eso a su vez está tomado de este paper cuyo link les dejo en esta parte. Les invito a que lo chequen. Es un paper sobre una revisión de métodos de transfer learning y justamente es un paper que le da bastante estructura al tema del transfer learning, que es un tema que ya se viene desarrollando desde hace algunos años atrás. De este mismo paper he tomado esta imagen donde justamente el elemento central es el transfer learning, pero este transfer learning se puede dar en diferentes condiciones. Por ejemplo, podemos nosotros tener datos etiquetados disponibles en el dominio target, ¿ok? Si eso es correcto o si eso se da de esa manera, entonces estamos en el escenario de la transferencia de aprendizaje inductiva. Estando en el escenario de transferencia de aprendizaje inductiva, nosotros podemos tener dos escenarios. No tenemos datos etiquetados en el dominio fuente, ¿ok? O sí tenemos datos etiquetados en el dominio fuente. Si no tenemos datos etiquetados en el dominio fuente, entonces estamos en lo que denominamos el caso 1 de aprendizaje bajo autoenseñanza. Si tenemos datos etiquetados en el dominio fuente, estamos en el caso 2, donde tanto las tareas las tareas fuente y las tareas target son aprendidas de manera simultánea y a esto se denomina el multitask learning. Ahora,
si nosotros estamos en Transfer Learning y los datos etiquetados están disponibles solamente en el dominio fuente, estamos en el escenario de la transferencia de aprendizaje transductiva. En este escenario asumimos que tenemos diferentes dominios, pero es la misma tarea. Si es que estamos en diferentes dominios, pero con la misma tarea, a este tipo de Transfer Learning se denomina adaptación de dominio. Si nosotros estamos, en cambio, en el escenario de transferencia de aprendizaje inductiva y asumimos que tenemos un único dominio, pero diferentes tareas, entonces a esto se denomina, los problemas que podemos encontrar aquí son el de Sample Selection Bias y el de Covariance Shift o desplazamiento de la covarianza. Y finalmente, partiendo del problema de transferencia de aprendizaje, si no tenemos datos disponibles tanto en el dominio fuente como en el dominio target, entonces a ese tipo de transferencia de aprendizaje la llamamos transferencia de aprendizaje no supervisada. Entonces, en definitiva, nosotros tenemos tres tipos de transferencia de aprendizaje. Tenemos transferencia de aprendizaje inductiva, tenemos transferencia de aprendizaje transductiva y tenemos transferencia de aprendizaje no supervisada. Dentro de transferencia de aprendizaje inductiva tenemos lo que se denomina el aprendizaje autoenseñado y el multitask learning, ¿ok? Dentro del transfer learning o el transductive transfer learning tenemos el domain adaptation y el sample selection bias y el covariance shift, ¿ok? Veamos un poco más en detalle estos tres tipos de transferencia de aprendizaje que nosotros podemos encontrar. En el Inductive Transfer Learning, como habíamos indicado, tanto los dominios de fuente y destino son los mismos, ¿ok? Sin embargo, las tareas de fuente y las tareas target son diferentes. Los algoritmos, en este caso, cuando usamos Inductive Transfer Learning, tratan de utilizar el conocimiento aprendido en el dominio fuente para ayudar a mejorar la solución de la tarea target. Dependiendo de si el dominio fuente contiene o no datos etiquetados, el Inductive Transfer Learning puede ser dividido en dos subcategorías, como habíamos manifestado. El Self-Taught Learning o el auto-enseñado learning, el aprendizaje autoenseñado, o el Multitask Learning, ¿ok? El otro tipo de Transfer Learning que nosotros tenemos es el Unsupervised Transfer Learning. En esta configuración, esta configuración funciona como la transferencia de aprendizaje inductiva. En este caso nos enfocamos en tareas no supervisadas en el dominio target. Tanto el dominio target como el dominio fuente son similares, pero las tareas son diferentes. En este escenario, al ser no supervisado, datos etiquetados no existen ni en el dominio fuente ni en el dominio target. Y finalmente, en la transferencia de aprendizaje transductiva, hay similaridades entre las tareas fuente y las tareas target, pero los correspondientes dominios, es decir, los dominios target y el dominio target y el dominio fuente son diferentes. En este escenario, en esta configuración, el dominio fuente tiene muchos datos etiquetados, mientras que el dominio target no tiene ningún dato etiquetado. Este tipo de aprendizaje transductivo puede ser clasificado en dos subcategorías, dependiendo de si los vectores, dependiendo de si existen vectores de características, o más bien dicho, espacios de características, o en función de las probabilidades o de las distribuciones de probabilidad marginal. ¿Ok? Entonces, si el espacio de características o la distribución marginal son diferentes, depende de eso, tenemos dos tipos de Transductive Transfer Learning. Esto que hemos mencionado en palabras aquí está resumido en esta tabla. Entonces tenemos los tres tipos de Transfer Learning: inductivo, no supervisado y transductivo.
el aprendizaje, la transferencia de aprendizaje inductiva tiene dos divisiones, el multitask learning y el self-taught learning, ¿ok? La transferencia de aprendizaje no supervisada es única y la transferencia de aprendizaje transductiva puede ser de dos tipos. Puede ser adaptación de dominio, puede ser sample selection bias o covariate shift. Bien, en este caso la característica del inductive transfer learning a través del multitask learning es que los dominios target y fuente son los mismos. Existe etiquetas o ejemplos de etiquetados en el dominio fuente. También existen etiquetas para el dominio target, ¿ok? Y las tareas fuente y target son diferentes, pero tienen cierta relación. Y las tareas que nosotros podemos resolver con este tipo de transferencia de aprendizaje inductiva son de regresión y clasificación. En el caso de transferencia de aprendizaje no supervisada, ¿ok? Los dominios target y fuente son distintos, pero son diferentes, pero están relacionados. O hay algo de relación entre el uno y el otro, ¿ok? En este caso no existen etiquetas ni para el dominio fuente ni para el dominio target. De ahí el tema de transferencia de aprendizaje no supervisada. En este caso, las tareas de fuente y de destino son diferentes, pero están relacionadas. Y los problemas que podemos resolver con transferencia de aprendizaje no supervisada son clustering y reducción de dimensiones. Finalmente, para la transferencia de aprendizaje transductiva, ¿ok? Tanto los dominios de fuente y de destino son diferentes, pero están relacionados. Sí tenemos ejemplos etiquetados en el dominio fuente. No tenemos ejemplos etiquetados en el dominio target. Las tareas de fuente y de destino son las mismas y los problemas que podemos resolver son de regresión y clasificación. ¿Ok? Entonces, esta tabla nos va a ayudar a situarnos en qué tipo de transfer learning vamos a necesitar dependiendo de si los dominios fuente y destino son los mismos o son diferentes, de si los dominios fuente y target son o contienen ejemplos etiquetados, de si las tareas fuente y destino o target son iguales o diferentes y obviamente qué problema o qué tarea estamos intentando resolver. Esto de alguna manera nos va a permitir saber qué tipo de transfer learning calza o se ajusta a nuestro problema y en función de ello buscar algoritmos que justamente permitan resolver o permitan hacer transferencia de aprendizaje para ese tipo de problema al que estamos abocados. No sé si tienen alguna pregunta de esta clasificación, me dicen por favor. No, profe. Ok. No, profe. Bueno, vamos a hablar de transferencia de aprendizaje en el caso de Deep Learning. ¿Ok? Y la transferencia de aprendizaje no es exclusiva de Deep Learning, eso es un punto importante a tener en cuenta. La transferencia de aprendizaje se puede aplicar con otros algoritmos diferentes a Deep Learning. Sin embargo, pues cuando hablamos de transferencia de aprendizaje, usualmente, pero no siempre o no exclusivamente, nos referimos a Deep Learning. Ok, aquí tenemos un mito. Uno puede hacer o uno no puede hacer Deep Learning o no puede ajustar algoritmos de Deep Learning a menos que uno tenga millones o cientos de millones de datos etiquetados para un problema determinado. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que esto es falso. ¿Ok? Esto es falso porque nosotros podemos construir modelos de Deep Learning apilando encoders los cuales se entrenan mediante aprendizaje no supervisado o se entrenan con datos no etiquetados para ser más específico. Esto es, por ejemplo, o esto lo podemos conseguir usando sparse autoencoders que habíamos estudiado en la clase anterior. ¿Ok? Nosotros también podemos entrenar mediante esto que se denomina el surrogate objective, para el cual es fácil generar etiquetas, ¿ok?
Y nosotros también podemos transferir representaciones aprendidas, ¿sí?, de una tarea o de un dominio fuente a un dominio destino o una tarea destino. Y este es justamente el escenario del que se ocupa de estudiar el problema de transfer learning, o este es el escenario de transfer learning para ser más específico. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos transfer learning en deep learning? La idea en este caso es usar las salidas de una o más capas de una red entrenada en una tarea diferente como un detector de características genérico. Luego entrenamos un modelo pequeño con pocas capas, a eso denominamos un shallow model, sobre las características que nos dio el extractor de características. Ok, aquí tenemos un modelo de deep learning que hace una extracción automática de características. Ok, y finalmente tenemos la parte del clasificador. Ok, esto obviamente fue entrenado usando un dataset con ejemplos etiquetados, por ejemplo ImageNet, y obviamente para eso nosotros tenemos que también usar una función de costo o una función de pérdida. ¿En qué consiste la transferencia de aprendizaje? La transferencia de aprendizaje consiste en cortar esta red o dividir esta red en dos grupos: el grupo extractor de características y el grupo de clasificación. Lo que vamos a hacer es, cuando utilizamos transfer learning, es descartar el modelo de clasificación, ¿ok?, conservar el modelo de extracción de características, y en base a este modelo de extracción en base a este extractor de características entrenado, tomamos nosotros los ejemplos de entrenamiento que tenemos en este nuevo dominio o en esta nueva tarea, los pasamos por el extractor de características. Aquí tenemos las características extraídas por este extractor entrenado automáticamente, y esas características o esos vectores de características son los que usamos como entradas para ajustar un modelo de clasificación de pocas capas. Puede ser un clasificador softmax, puede ser una red neuronal feedforward de tan solo 3 capas, o puede ser inclusive otro modelo diferente a redes neuronales artificiales, por ejemplo un support vector machine, un KNN, entre otros clasificadores. El punto es que lo que estamos haciendo con transfer learning es reciclar el extractor de características que fue entrenado en un problema o en un dominio, para ser más específico, en otro dominio o en otra tarea. En este caso, esto que estamos proponiendo aquí asume que el dominio fuente es igual al dominio de destino o al dominio target. Esto funciona bien cuando el dominio fuente es igual al dominio target. Entonces, esta idea funcionaría bien si nosotros tenemos entrenada una red neuronal de muchas capas para devolvernos como etiquetas nombres de presidentes, y queremos usar esa red neuronal para ahora, en lugar de tomar fotografías de presidentes, de rostros de presidentes, tomar fotografías de deportistas y que nos devuelva como resultado el nombre al que pertenece esa fotografía, el nombre del deportista al que pertenece esa fotografía, ¿ok? Ese sería un escenario en el que esta idea funciona bastante bien. En realidad, la idea la podemos estirar aún más. Podemos también intentar resolver problemas donde el dominio fuente es diferente al dominio destino, pero no del todo diferente, ¿ok? Entonces ya vamos a ver más adelante cómo, a qué nos referimos con esto de que el dominio fuente sea diferente del dominio destino, pero haya cierta relación entre estos dos dominios. Bien, aquí les he copiado un diagrama de flujo que nos muestra cuáles son los pasos que nosotros tenemos que seguir si nosotros queremos hacer transferencia de aprendizaje usando MATLAB. En realidad, este diagrama de flujo no es exclusivo únicamente para MATLAB. Esto también aplica para cualquier otra plataforma donde queramos nosotros utilizar transfer learning. Entonces, este proceso empieza con cargar una red neuronal preentrenada, ¿sí?, donde las capas que están más a la izquierda son las capas que nos van a servir como extractores de características, y
las capas que están muy cerca del clasificador son las que, bueno, son también extractores de características, pero ya estas son extractores de características específicas para el problema que estoy intentando resolver. Entonces, estos extractores de características que están a la izquierda nos permiten extraer características generales como bordes, como trazos curvilíneos, como colores. Los que están más a la derecha, en cambio, ya nos permiten extraer formas más abstractas, que si es que el problema que intentamos resolver con Transfer Learning es diferente del problema fuente, pues no nos van a servir mucho, y por esa razón vamos a preferir quedarnos con estas capas que nos extraen características bajas o de bajo nivel. Entonces, una vez que cargamos nuestra red neuronal preentrenada y desechamos las capas que son extractoras de características de alto nivel y las capas de clasificación, es decir, eliminamos esta parte, nosotros lo que vamos a hacer es justamente, en lugar de usar estas capas que son extractoras de características de alto nivel o que desempeñan el papel de clasificador, vamos a poner nuestras propias capas, ¿ok?, que estas sí, cuyos pesos las vamos a ajustar. En este caso, los pesos de estas capas los vamos a dejar congelados, no los vamos a cambiar. Y eso lo vamos a hacer usando datos de entrenamiento del dominio destino. ¿Ok? Y obviamente necesitamos configurar opciones para entrenar este modelo, que usualmente va a ser el modelo de clasificación. Podemos poner capas convolucionales también para construir una parte de extracción de características y una parte de clasificación, pero digamos, lo más simple sería simplemente reemplazar el clasificador. Esto, desde luego, va a depender de cuán diferente es el dominio fuente del dominio destino. Una vez que ya tenemos ajustadas estas últimas capas, ahora vamos a, obviamente, predecir y a evaluar qué tan bien funciona esta red neuronal, es decir, esta red neuronal que tiene dos partes, que tiene la parte que tomamos de otra red neuronal y la parte que nosotros ajustamos. Todo esto ahora va a actuar, valga la redundancia, como un todo, ¿ok? Y esto es lo que vamos a probar. Vamos a darle como entrada imágenes del mismo dominio target, ¿ok? Y obviamente vamos a comparar las etiquetas que nos predice la red entrenada con las etiquetas que nos debería dar. Y en función de eso, pues nosotros analizamos los resultados en términos de la métrica que obviamente nos convenga para el problema en cuestión, ¿ok? Entonces este sería el diagrama de flujo que nosotros debemos seguir, no solo, repito, en MATLAB, sino en cualquier plataforma donde nosotros queramos usar Transfer Learning. Esto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos el script que menciona este ejemplo. Simplemente aquí mostrarles que aquí estamos cargando el modelo preentrenado. Esto lo vamos a hacer en vivo. Aquí vamos a importar los datos con los que vamos a ajustar las capas de clasificación del modelo que nos va a servir para resolver el dominio target o el dominio destino. ¿Ok? Aquí lo que estamos haciendo es reemplazando las capas de la red proveniente del dominio fuente para adaptarla para que funcione al dominio destino. Reemplazamos acá la etapa de clasificación. ¿Ok? Acá estábamos reemplazando una de las últimas capas de extracción de características, y acá estamos reemplazando el clasificador. Es decir, para este problema estamos entrenando un extractor de características de alto nivel sobre las características que nos da el extractor diseñado en el dominio fuente de bajo nivel, y también estamos entrenando vamos a entrenar el clasificador. Lo que hacemos ahora es configurar la forma en la que vamos a entrenar el extractor de características y el clasificador para el dominio target. ¿Ok? Y luego entrenamos el modelo y finalmente pues probamos el modelo, es decir, evaluamos qué tan bien funciona. Para esto lo sometemos o le ponemos como entrada datos que no fueron usados para el entrenamiento. Calculamos la exactitud de clasificación, por ejemplo, o el error de clasificación, dependiendo del problema, desde luego, en el que estemos resolviendo. Y eso sería todo, digamos, el conjunto de pasos que tenemos que aplicar en este tema de Transfer Learning.
Bueno, vamos ahora a esto que vimos rápidamente, a verlo en mayor detalle a través de un script. Antes, no sé si tienen alguna consulta, me dicen por favor. No, profe. Ok. Bien, entonces en este caso tenemos un demo de Transfer Learning realizado por la gente de MathWorks. Este demo ya viene con MATLAB. Y lo que vamos a hacer en este caso es revisar los pasos que se utiliza para, utilizando Transfer Learning, resolver un problema determinado. Entonces, en este ejemplo muestra cómo usar Transfer Learning para entrenar un modelo que se llama SqueezeNet, que es una red neuronal convolucional previamente entrenada para clasificar un nuevo conjunto de imágenes. Nos recomiendan usar este ejemplo para ver cuán simple es el uso de Deep Learning, en este caso, para ser más específico, de Transfer Learning en MATLAB, ¿no? El Transfer Learning se usa comúnmente en aplicaciones de Deep Learning, y aquí justamente lo que decía, ¿no? Se usa comúnmente, pero no siempre. El Transfer Learning no es exclusivo de Deep Learning. Esto es una cosa importante a tener en cuenta. Pero es muy popular, y esto creo que ya debe quedar claro, en Deep Learning, porque esto nos permite ahorrar tiempo, nos permite o nos ayuda a no tener la necesidad de generar grandes conjuntos de entrenamiento con datos etiquetados. Nos puede ayudar a, con un poco hardware, entrenar modelos complejos, entre otros aspectos, ¿no? Por eso es popular, pero no es único para Deep Learning el Transfer Learning. Usted puede tomar una red neuronal preentrenada y usar como un punto de partida para aprender a resolver un nuevo problema. En hacer un ajuste fino de la red con Transfer Learning es usualmente mucho más rápido y más fácil que entrenar una red con o a partir de datos o a partir de pesos totalmente aleatorios. Es decir, entrenar un modelo de Deep Learning usando Transfer Learning es más fácil que entrenarlo desde cero. Esto creo que debe quedar claro a este punto. Usted puede fácilmente transferir extractores de características a una nueva tarea usando un menor número de imágenes de entrenamiento. Y aquí está el diagrama que les había comentado hace un momento. Bien. Entonces, el problema empieza con extraer los datos. En el workspace de MATLAB se extraen los datos del conjunto que se llama MERC, que es un dataset creado por MathWorks. Este es un pequeño dataset que contiene 75 imágenes de productos de merchandising o de productos promocionales de MathWorks. ¿Sí? Esta base de datos contiene 75 imágenes de las siguientes clases: gorra, cubo, barajas, desarmador y torque, ¿no? Bien, entonces extraemos los datos, ¿ok? Luego lo que vamos a hacer es cargar la red neuronal preentrenada, y para esto vamos a abrir el Deep Network Designer, y esto se lo hace justamente con la función Deep Network Designer. Entonces voy a ejecutar el script para ir siguiendo justamente los pasos que nos van mostrando. Cuando ejecute el script se va a ejecutar o se va a descargar, a descomprimir este conjunto de datos, y se va a abrir el Deep Network Designer, que me va a permitir seleccionar el modelo que voy a usar para hacer el Transfer Learning. Bien, entonces esto va a demorar un momentito hasta que se termine de ejecutar el proceso de descompresión de los archivos y también se cargue el Deep Network Designer. Justamente aquí se está abriendo el Deep Network Designer. Ok, entonces se ha abierto el Deep Network Designer, y aquí nosotros tenemos, como hemos visto, diferentes arquitecturas entrenadas. Ok, y justamente aquí nos dice Pre-trained Networks, o redes neuronales previamente entrenadas. Vamos a abrir justamente la red que nos sugiere para este ejemplo, que es el SqueezeNet. Entonces, aquí tenemos el SqueezeNet, ok, esto es una red bastante grande, como se puede ver. Podemos darle una mirada rápida a lo que tiene este SqueezeNet.
Ok, como ustedes pueden ver, las entradas de este modelo son imágenes y tiene capas de convolución, función de activación ReLU, luego tenemos un pooling, luego tenemos esta convolución, luego seguimos ReLU, luego tenemos capas convolucionales paralelas, luego concatenamos, luego hacemos otra vez convolución, otra vez lo pasamos por una no linealidad que es ReLU, nuevamente capas convolucionales, concatenamos, hacemos un pooling y así sucesivamente se va ejecutando esto que ustedes ven en esta red. Bueno, esta es una red que tiene menor cantidad de pesos que AlexNet. Ok, esta es la particularidad. A pesar de que parece una red neuronal más grande que AlexNet, en cuanto al número de pesos, es una red neuronal que tiene un menor número de pesos que AlexNet. Justamente, digamos, esa es la particularidad o esa es lo especial que tiene esta red neuronal y que, como ustedes ven, tiene como entrada imágenes. ¿Sí? Tiene imágenes y que nos devuelve como salida etiquetas. ¿Ok? Bien, ya hemos visto brevemente cuál es la arquitectura de esta red neuronal artificial, ¿sí? Tiene en este caso 68 niveles, yo no los llamaría capas, en este caso no necesariamente cada nivel es una capa como habíamos visto, ¿ok? Esta es una red neuronal que sirve para clasificación, ¿ok? Bien, una vez que hemos cargado nuestra red neuronal, lo que vamos a hacer es cargar los datos con los que vamos a entrenar esta red neuronal. Vamos a usar la opción Import Data. Para cargar los datos dentro de la herramienta Deep Network Designer, ¿sí? Tenemos que en el menú Data, tenemos que seleccionar Import Data y tenemos que luego seleccionar Import Image Data. Luego se abre un cuadro de diálogo. En el data source, en la lista del data source, tenemos que seleccionar el archivo que contiene las imágenes, ¿ok? O tenemos que seleccionar el directorio que contiene las imágenes, que en nuestro caso es mergdata. Y luego lo que tenemos que hacer es dividir este dataset tanto en entrenamiento como en validación. Vamos a usar el 70% de imágenes para entrenamiento y el 30% para validación. Aquí un punto importante a tener en cuenta. Fíjense que esta red neuronal tiene 68 niveles. ¿Ok? Es una red neuronal de muchas capas. Así lo podemos referir de grosso modo a esta red. Sin embargo, para entrenar este modelo tenemos apenas 75 imágenes. Y ojo, no todas estas imágenes las vamos a usar para entrenar nuestro modelo. Una parte de estas 75 imágenes, un 30% se va a ir para validación y el 70% restante se va a ir para entrenamiento de nuestra red neuronal. ¿Ok? Es decir, aproximadamente 51 imágenes vamos a usar para entrenar la red neuronal y las 24 o 25 imágenes restantes las vamos a utilizar para la validación. ¿Ok? Entonces, grosso modo, con 50 imágenes vamos a entrenar un modelo de Deep Learning. Bueno, vamos a construir un modelo de Deep Learning. Evidentemente, si lo construyéramos desde cero, esto es un imposible, así de simple, ¿no? Es el hecho de usar Transfer Learning lo que nos va a permitir, con pocos datos de entrenamiento, personalizar esa red neuronal a nuestro problema. Dado que aun cuando usemos Transfer Learning, podemos caer en un escenario, podemos estar en un escenario donde existe una alta probabilidad de overfitting. Para reducir ese riesgo de overfitting, vamos a aumentar los datos de entrenamiento, pero vamos a aumentarlos de manera artificial para no tener la necesidad de adquirir nuevas imágenes y etiquetarlas. Entonces, esta opción Import Data Image también nos permite hacer un aumento de datos de entrenamiento, o lo que se denomina un data augmentation, ¿ok? En este caso, vamos a hacer un data augmentation haciendo una reflexión de las imágenes alrededor del eje X. Esto es como darles la vuelta a las imágenes, ¿ok? En el eje X, ¿ok? También lo que vamos a hacer es rotaciones aleatorias entre menos 90 y 90 grados. ¿Ok? Esto es otro tema importante, ¿ok? Que nos va a permitir ampliar las imágenes de entrenamiento. ¿Sí? Y también vamos a hacer un escalamiento
en el rango 1-2. ¿Ok? Estos son diferentes tipos de formas en las cuales nosotros, a partir de las imágenes que tenemos de entrenamiento, podemos generar, aplicando estas operaciones de reflexión, rotación y reescalamiento, nuevas imágenes que nos van a permitir tener un conjunto de datos más grande para el entrenamiento. Evidentemente, cuando hacemos un data augmentation a partir de un conjunto dado de imágenes, o sea, si tenemos 50 imágenes en el conjunto de entrenamiento y generamos unas nuevas 50 imágenes a partir de las imágenes de entrenamiento usando data augmentation, en este caso, las 100 imágenes que tenemos no equivalen a tener 100 imágenes adquiridas del problema real. En realidad, el número de imágenes efectivo va a ser menor. Pero, sin embargo, este hecho de generar imágenes con estas transformaciones que hemos usado nos ayuda a que la red neuronal tenga que ver o resolver ciertos problemas que se pueden presentar en la práctica, como el hecho de las rotaciones de las imágenes, por ejemplo, ¿no? O el hecho de que la imagen puede aparecer dada la vuelta alrededor del eje X. Y de esa manera, aparte de que la red aprende a resolver, digamos, un problema un poco más complejo, le estamos dando mayor número de imágenes y, sobre todo, como no estamos cambiando la arquitectura de la red, este mayor número de imágenes finalmente nos sirve para reducir en un cierto valor el riesgo de overfitting. ¿Ok? Entonces vamos nosotros a aplicar este caso. Nos vamos a la opción Data. Nos vamos a la opción Import Data. ¿Ok? Aquí seleccionamos, aquí decimos que la fuente de los datos es una carpeta y vamos a indicarle qué carpeta es. Voy a apuntar a Merge Data. ¿Ok? Podemos irnos a esta carpeta, de hecho, para navegar y ver qué tiene. Ok. Hasta tanto voy a seleccionar. Ok. Ya apunté a la carpeta. Digo que voy a usar Data Augmentation. Ya está, por cierto, reservado el 30% de imágenes para validación. Ok. Entonces, aquí voy a seleccionar Split from Training Data. ¿Ok? Y decíamos que vamos a aplicar rotaciones aleatorias desde menos 90 hasta más 90. Y dijimos que también vamos a hacer un reescalamiento de las imágenes entre 1 y 2. ¿Ok? Seleccionamos importar y ya están cargados los datos. Y aquí nos muestra justamente algunos ejemplos, ¿no? Nos muestra una imagen de la categoría cartas, una imagen de la categoría lámpara, linterna, una imagen de la categoría gorra, ¿okay? otra vez cartas y otra vez otra gorra, ¿no? Y aquí nos muestra el número de imágenes por clase, ¿no? Como podemos ver, tenemos un dataset balanceado, ¿ok? Listo. Ok, entonces ya tenemos nuestro dataset importado. Ok, vamos al siguiente paso. El siguiente paso que nosotros vamos a hacer es editar la red para justamente llevar a cabo el transfer learning. Ok, en este caso, para reentrenar la red SqueezeNet para clasificar nuevas imágenes, vamos a reemplazar la última capa convolucional 2D y la primera capa y la capa final, perdón, de clasificación. En la red neuronal SqueezeNet, estas capas tienen los nombres COMP10 y Classification Layer Predictions. En el panel de diseño, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a arrastrar una nueva capa convolucional hacia la paleta donde dibujamos la red. Y para hacer un match de la capa convolucional original, vamos a setear el tamaño del filtro a 1 por 1 y vamos a editar el número de filtros que vamos a aprender a 5. ¿Ok? En este caso se ponen 5 filtros nada más. Vamos también a cambiar las velocidades de aprendizaje con el propósito de que los pesos de estas últimas capas se ajusten más acentuadamente, ¿sí? Y esto lo hacemos configurando estos dos parámetros, el Weight Learn Rate Factor y el Bias Learn Rate Factor a 10. ¿Ok?
Bien, vamos a hacer entonces ese paso. Vamos a cambiar este extractor de características. Esta es la configuración original. Aquí están los pesos. Estos pesos ya están ajustados. Y lo que vamos a hacer es eliminar esta capa y en su lugar vamos a poner otra capa convolucional que es la que nosotros vamos a reentrenar. Ok, en esta capa convolucional el tamaño del filtro es de 1 por 1. El número de filtros nos pedía que lo configuremos en 5. Ok. Y nos pedía que pongamos en estos parámetros, en el Weight Learn Rate Factor, un valor de 10 y en el Bias Learn Rate Factor un valor de 10. ¿Qué implica esto? Que en el backpropagation, cuando hagamos descenso de gradiente usando retropropagación del error, los pesos aquí se van a ajustar dando pasos más grandes que con respecto a las demás capas. Es decir, aquí es donde vamos a tener un mayor ajuste de los pesos para ser más específicos. Ok, entonces ya tenemos configurado nuestra capa de extracción de características. Ahora vamos a configurar el clasificador. Entonces vamos a reemplazar la capa de salida. Ok, entonces para eso nos vamos a ir a la Classification Layer del Canvas. Vamos a eliminar esta capa, ¿sí? Y conectar a una nueva capa de clasificación. Ok, entonces nos vamos acá, eliminamos esta capa, pongo otra capa de clasificación. Y ya está. Bien, antes de eso, probablemente ustedes se pregunten por qué puse el número de filtros igual a 5. Esto no es un número arbitrario, ¿no? Recuerden ustedes que en nuestro caso tenemos 5 categorías para la clasificación. Entonces ese 5 es justamente para adaptarnos a las 5 categorías de clasificación, que es gorra, cubo, barajas, desarmadores y linternas, ¿no? Ok, entonces ya tengo reemplazadas las capas de la red neuronal, las últimas capas, quiero decir. Y ahora vamos a entrenar nuestra red neuronal. Ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar las opciones de entrenamiento. Para esto nos vamos a la paleta de entrenamiento. Vamos a seleccionar opciones de entrenamiento y vamos a setear el valor de la velocidad de aprendizaje inicial a un valor muy pequeño para reducir o ralentizar el proceso de aprendizaje de las capas transferidas, ¿ok? Para que esos pesos de las capas transferidas, si bien se van a cambiar, no se cambien en un valor alto, puesto que si se cambia en un valor alto no estaríamos reciclando nada. ¿Ok? Entonces, en el paso previo, usted incrementó la velocidad de aprendizaje, los factores de velocidad de aprendizaje de la capa convolucional 2D que reemplazamos y de las capas finales en un valor alto, ¿no? Esta combinación de velocidad de aprendizaje, el setearle una velocidad de aprendizaje alta, ¿sí? Y poner un alto ajuste de los pesos para las capas que reemplazamos, nos va a permitir justamente este hecho de reciclar las capas, la mayor parte de las capas del SqueezeNet y ajustar únicamente el clasificador. ¿Ok? Para este ejemplo, la velocidad inicial de aprendizaje es 1 por 10 a la menos 4. Vamos a configurar una frecuencia de validación cada 5 iteraciones. El máximo número de épocas de entrenamiento que le vamos a poner es 8 y el tamaño del mini batch que le vamos a poner es de 11. ¿Ok? Vamos a hacer esa ejecución o ese cambio y vamos a ver cómo nos va con esto. Entonces, para eso, nos vamos a Training. Training Options. Ok, esto va a demorar un ratito. Y aquí configuro la velocidad inicial de aprendizaje. Es 1 por 10 a la menos 4. Aquí ponemos 5 como valor. Aquí ponemos 8 como valor. Y en el tamaño del mini batch le ponemos de 11. Todo lo demás se queda igual. Listo. Y una vez que tenemos esto, pues lo único que nos queda ahora es entrenar el modelo que hemos construido. Entonces le voy a poner entrenar.
Entonces, esto lo que va a hacer es va a ajustar los pesos de toda la red neuronal, ¿ok? Pero por la forma en cómo configuramos las opciones de entrenamiento, el mayor ajuste de pesos va a ocurrir en las capas que reemplazamos en el SqueezeNet, ¿ok? Justamente esa es la idea del Transfer Learning, ¿ok? En otros escenarios podemos, en otros paquetes podemos no cambiar para nada el valor de los pesos de las capas de extracción de características y simplemente entrenar solo el clasificador. Lo usual cuando hacemos Transfer Learning es hacer un ajuste fino de las capas recicladas, ¿ok? En definitiva, entrenar completamente el clasificador y hacer un ajuste fino de todo el modelo. Esto que hemos hecho en un solo paso nos logra las dos cosas, ¿no? Nos entrena altamente las capas que hemos reemplazado y nos hace un ajuste fino del clasificador, ¿ok? Bien, vamos a entrenar esto nuevamente, no nos fue muy bien. Sí. Discard results and train again. Vamos a volver a entrenar, vamos a ver cómo nos va. Ok, en alguna parte no configuré bien. Y eso seguramente nos está complicando la vida. Déjenme ver acá. Esto sí está 10-10. Ok, entonces nos vamos acá a Training Options. 0.01. Está bien, creo. 301, sí, 5, 8, 11. Ah, aquí está. Aquí está. Le pusimos un tamaño de mini batch muy grande. Ahí estaba el error. Por eso es que de hecho terminaba muy rápidamente el proceso de entrenamiento. Ok, ahí sí estamos. Bien, aquí está el modelo ya totalmente entrenado. Entonces, una vez que hemos entrenado totalmente a este modelo se entrena usando la GPU. Recuerden que el Deep Network Designer, si tenemos una GPU disponible para entrenamiento, aprovecha la GPU para acelerar el proceso de entrenamiento. Se han ejecutado las 8 épocas de entrenamiento. En total se han ejecutado 40 iteraciones. Y el número de iteraciones por época es obviamente 5, ¿no? 5 por 8 nos da 40 iteraciones. El máximo número de iteraciones es evidentemente 40. La exactitud en validación es del 95%, mientras que en el entrenamiento estamos aproximadamente también en el 95%. ¿Ok? Listo. Una vez que tenemos el modelo entrenado, lo que vamos a hacer es este modelo entrenado lo vamos a exportar al command window de MATLAB para poder usar este modelo entrenado en el testeo, ¿no? Entonces, para eso nos vamos a ir a la opción Export y aquí nos dice qué queremos exportar. El código para entrenamiento o la red entrenada. No quiero exportar el código para entrenamiento, sino la red ya entrenada, ¿ok? Y bueno, no le vamos a cambiar el nombre. Aquí se nos va a cambiar por 2. Ok, esto es porque ya tengo un modelo entrenado. Bueno, vamos a hacer lo siguiente para no tener problemas. Ok, voy a borrar la red neuronal que ya tenía entrenada. Ok, permítanme borrar lo que ya tenía creado. Ok, y ahora sí voy a exportar nuevamente la red neuronal. Ahí sí. Listo. Tengo exportada la red neuronal y ahora voy a ejecutar nuevamente este código para que se ejecuten estas líneas, ¿ok? De hecho ya estaban ejecutadas, pero bueno, las vamos a volver a ejecutar. Ahí está. Entonces le dimos una imagen, ¿sí? De testeo. Esta imagen de testeo es un cubo y efectivamente nuestro modelo predice que esta imagen es un cubo. ¿Ok?
y la predicción es con un 99.5% de probabilidad de que corresponda a la clase Q. Ok, entonces, como ustedes pueden ver, lo que hemos hecho es usar esta SqueezeNet, que no fue entrenada para clasificar imágenes de productos de MATLAB, sino fue entrenada para resolver clasificación de imágenes, sí, pero no de imágenes de los productos de MATLAB, y la adaptamos para que nos permita clasificar imágenes de productos de merchandising o de mercadeo de MATLAB. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda, me dicen por favor. No, profe. Bien, entonces con esto concluimos el tema de Transfer Learning. Espero que con esto haya quedado lo suficientemente claro como para que lo podamos usar para resolver problemas complejos donde vamos a requerir la maquinaria grande de Deep Learning, pero donde vamos a tener limitaciones o de datos o del número de datos de entrenamiento, sobre todo de datos etiquetados por un lado, o por otro lado restricciones de hardware, es decir, no tenemos el hardware necesario para acelerar el entrenamiento. O no tenemos el tiempo que necesitamos para entrenar modelos de Deep Learning, ¿ok? Y finalmente recordarles nuevamente que el tema de Transfer Learning es bastante usado dentro de Deep Learning, pero no es exclusivo a Deep Learning como lo habíamos manifestado. Eso es todo, muchas gracias.